embargo, Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección, y la primera vez que se apareció a sus discípulos a puerta cerrada, uno de los discípulos, Tomás, no estaba allí. Y cuando Tomás llegó más tarde, después de que Jesús se hubiera ido, quiero decir, ellos le dijeron, Tomás, lo vimos. Quiero decir, él vino derecho a la habitación en la que estábamos, y finalmente él desapareció de nosotros. Tomás dijo, no creeré hasta que sea capaz de meter los dedos en sus marcas de los clavos, hasta que ponga mi mano en su costado desgarrado. Pues bien, unos días después Jesús vuelve a aparecer. Y no dijo hola, él no dijo nada. Cuando él apareció, Tomás estaba allí esta vez. Él miró a Tomás y le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo. Se trata de Juan capítulo 20, verso 27. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, Satanás, yo creo, se movía a un rincón y él está viendo todo esto, tratando de resolverlo todo. Entonces Tomás respondió y le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y de repente, estaba claro para Satanás, me han engañado. No es solo el Hijo de Dios, ese es el Dios fuerte, ese es el Dios todopoderoso. Dios simplemente se puso en el cuerpo humano. Esa es la razón por la que dijo Emmanuel, Dios con nosotros. Y Satanás se dio cuenta de que había sido engañado para romper la ley del pecado y de la muerte, y por lo tanto había abierto las compuertas a la vida eterna para todos los que creen en Jesucristo. Satanás dijo a sus secuaces y sus demonios, no es de extrañar que pudiera salir del sepulcro. No podíamos matar a Dios. Muy bien, ahora sin embargo, ese no es el fin de la historia. Esto continúa y viene hasta donde tú y yo vivimos en la actualidad. Porque lo que sucedió después estaba en el intervalo entre el momento en que Jesús resucitó de los muertos y el momento en que dejó la tierra. Él le dijo al apóstol Pedro en Mateo 16, verso número 19, y él dijo, y a ti te daré las llaves del reino. Aquí están las llaves de nuevo. Voy a darte las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Él realmente impartía a los apóstoles el poder del bautismo. Porque otro pasaje dice, a quien remitiereis los pecados les serán remitidos, a quien se los retengáis les serán retenidos. Cuando un predicador te bautiza en el nombre de Jesucristo, eso remite tu pecado. Y Jesús le dijo a Pedro, estoy dándote las llaves de la muerte y del infierno, las llaves del reino. Bueno, conocemos el resto de la historia. Sabemos que Jesús luego fue llevado al cielo. Los apóstoles lo vieron alejarse, pero luego fueron instruidos para regresar a Jerusalén y esperar hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Así que vuelven a Jerusalén y están esperando allí, y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Y eso causó que una gran multitud se reuniera por esta poderosa manifestación del Espíritu Santo. Se divulgó por toda la ciudad de Jerusalén, y la gente se reunió y dijo, ¿de qué se trata todo esto? Así Pedro les predicó y dijo, ustedes tomaron al Mesías, él vino a ustedes, su Salvador, y lo rechazaron con manos crueles. Ustedes lo crucificaron. Bueno, los hombres gritaron y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos cometido un terrible error. Tenemos la sangre de nuestro Mesías en nuestras manos. Y Pedro, este fue su primer sermón, él piensa, me están preguntando qué hacer para ser salvo. Entonces se acordó, tal vez una pequeña voz le habló y le dijo, Pedro, no te olvides de las llaves. Él dijo, oh sí, aquí está la clave de la vida eterna. Y esto es lo que dijo en el verso 38 del capítulo 2 de los Hechos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, Satanás está viendo todo esto suceder y escucha a Pedro decirles que tienen que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y también se da cuenta de que Pedro está predicando. Así que realmente son 6.000 años, todavía me quedan otros 2.000 años más. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es quitar el poder de este plan de salvación. Voy a tener que pervertirlo de tal manera que no funcione. Al parecer, la clave es que tienes que darte cuenta de que Jesucristo es el Dios Todopoderoso y ser bautizado en su nombre. Esa es la clave. Porque cuando dijeron qué debemos hacer, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien. Entonces Satanás dice, lo tengo. Dios nos engañó con el misterio de la piedad durante 4.000 años. ¿Recuerdas lo que es el misterio de la piedad? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, creído en el mundo, predicado a los gentiles, visto a los ángeles, recibido arriba en gloria. Así que ese es el misterio. Ese es el misterio de la piedad. Ese es el misterio de Dios mismo. Te diré lo que voy a hacer. Voy a tener mi propio misterio, dijo Satanás.
Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso número 7 se refiere a ello. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Cuál es entonces el misterio de la iniquidad? Me pregunté a mí mismo un día. Yo sabía lo que era el misterio de la piedad y pensé, bien, ¿cuál es el misterio de la iniquidad? Y fue que simplemente me di cuenta. Si el misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Si es verdad que hay un solo Dios, Satanás dijo, bueno, voy a tener mi propio misterio de la iniquidad y voy a enseñar a la gente que hay más de un Dios. Dios nos engañó con el misterio de la piedad durante 4.000 años. Vamos a engañar a la gente con el misterio de la iniquidad por los próximos 2.000 años. Bueno, un par de años pasaron, en realidad 300 años pasaron, pero una doctrina comenzó a formarse, era directamente de Satanás, que había una pluralidad de deidades. Y esta pluralidad de deidades decía que en realidad hay 3 seres separados en la divinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y estos son 3 separados, son seres separados y coeternos. Y el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Todo eso sucedió en el Concilio de Nicea. Bueno, con el fin de validar esta nueva doctrina, la gente de Nicea, las autoridades eclesiásticas religiosas dijeron, vamos a tener que cambiar nuestro bautismo. Así en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, puedes ver esto en tu enciclopedia, también la vamos a mencionar en la próxima lección de nuestro paquete de la salvación, pero decidieron en ese momento cambiar el modo del bautismo. Hasta ese momento, la historia nos dice que la Iglesia siempre bautizaba en el nombre de Jesucristo. Ellos decidieron que había llegado el momento de bautizar y empezar bautizando diciendo la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a ver una vez más. Si el misterio de la piedad es el hecho de que Dios es uno, entonces ¿cuál es el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad es la creencia de que Dios es 3. Ahora bien, si la piedra angular de toda verdad es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, entonces la piedra angular de todo engaño es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová son 3. ¿Te acuerdas de Saulo de Tarso? Él era el perseguidor número 1 en la iglesia del Nuevo Testamento. Sostuvo la ropa de la gente que apedreaba a Esteban, el primer mártir. Y la gracia salvadora de Saulo de Tarso era que era sincero. Estaba muy mal, pero era sincero. Y él iba camino de Jerusalén a Damasco para arrestar a los cristianos, en realidad, torturarlos para obligarlos a renunciar a Jesucristo. Pero debido a su sinceridad, Dios decidió intervenir y mientras estaba en el camino a Damasco, una luz brillaba en el cielo, más resplandeciente que el sol de mediodía, y Pablo nos cuenta la historia, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo era un líder religioso, era alto en el mundo eclesiástico de su tiempo, era un fariseo de la secta más estricta. Y cuando esta voz dijo, obviamente Dios hablando, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió y dijo, no debo saber quién eres. ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo, ahora, él sabía quién era el Señor. Él era un judío, le habían enseñado toda su vida. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, recordemos, estamos haciendo la pregunta, ¿era Jesús Dios? Hemos hablado de un montón de otras cosas en el camino, pero estamos haciendo la pregunta, ¿era Jesús Dios? Bueno, aquí obviamente, ¿quién eres? Señor, soy Jesús. El apóstol Pablo, su nombre fue cambiado a Pablo, dijo, ¿qué hago? Bueno, continuando, Judas capítulo 1, verso 25, hablando de ¿es Jesús Dios? Dice allí, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, todos no sabemos quién es el Salvador, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por siempre. Amén. El único y sabio Dios. El único Dios. Debido a que solo hay uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, la conclusión a la pregunta número 2. La pregunta es, ¿entonces era Jesús Dios? La respuesta es obviamente sí. Así que, ¿qué sabemos? Solo hay un Dios y Jesús es ese único Dios. Podrías decir, me tienes muy confundido. Ya no sé lo que creo. Pues mira, a pesar de que puede que no lo entiendas, sabes que es verdad porque te he leído la Escritura. Pero quiero que la entiendas, y creo que Dios quiere que la entiendas. Pero antes de ir a nuestra explicación completa de la divinidad, tenemos una pregunta más. Y esa pregunta es, ¿el Espíritu Santo es Dios?
Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabemos que hay un Dios. Por lo tanto, ¿el Espíritu Santo también es el único Dios? Bueno, es fácil saber la respuesta a eso. En Mateo capítulo 1, verso 18 nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué? ¿El Espíritu Santo? ¿Había concebido por obra del Espíritu Santo? Pensé que era el Padre de Jesús. Sin embargo, dice aquí que se halló que concibió del Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo y el Padre son el mismo Dios, y solo hay un Dios, entonces esto no es un problema. Si hay tres personas distintas, tenemos una real confusión aquí. Vamos a ver aquí que el Padre no es el Padre. Vamos a verlo un poco más lejos. Lucas capítulo 1, verso 35. Un ángel se apareció a María y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, que ha de nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, si el Espíritu Santo cubrió a María y la hizo concebir, dice aquí, el santo ser, hablando de Jesús, que nacería, sería el Hijo de Dios. Por lo tanto, significa que el Espíritu Santo es Dios. Muy bien, así que ahora sabemos que el Espíritu Santo era el Padre de Jesús y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, sabemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no lo hemos explicado todavía. Solo hemos enseñado los hechos, tal y como se enseña en la Biblia, lo cual deberemos abrazar, la entendamos o no. Sin embargo, la lección de hoy se titula Entendiendo la Deidad. Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora bien, esta es la mejor parte de la lección, esta es la parte que me gusta. Para que podamos entender la Deidad, echamos un vistazo a una línea de tiempo de la experiencia humana. Puedes ver aquí que tenemos una línea de tiempo que atraviesa 7.000 años. Comenzamos con la eternidad y entonces el principio, cuando Adán y Eva fueron creados. Entonces había aproximadamente 4.000 años desde Adán y Eva hasta el nacimiento de Jesucristo. Aproximadamente 2.000 años desde el nacimiento de Jesucristo hasta su segunda venida, momento en el que Satanás será atado por 1.000 años. Entonces verás el milenio de 1.000 años, que es el reinado de 1.000 años de Jesucristo, cuando reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente, el final, y ahí es cuando el tiempo se detiene. Los seres humanos somos criaturas del tiempo. Sin embargo, después que se detiene el tiempo, la eternidad empezará de nuevo. Ahora echemos un vistazo a esto un poco más para que realmente podamos entenderlo. En Juan capítulo 1, verso número 1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nota que en primer lugar afirma, en el principio. Ahora la pregunta es, ¿qué era antes del principio? Bueno, antes del principio estaba Dios. ¿De dónde vino Dios? No vino de ninguna parte. Dios es eterno. Siempre lo ha sido. Ahora, eso es realmente estirar nuestras mentes. La mejor manera en que puedo describírtelo, si puedes entender a Dios en la eternidad antes del comienzo, sabemos que cuando llegue el final, la eternidad continuará y Dios estará para siempre. Ahora, si Dios puede estar para siempre por allá, entonces Él puede estar para siempre por el otro lado. Eso es lo mejor que puedo hacer, porque todos nosotros tenemos un principio, tenemos un final, tenemos un cumpleaños, y todo para nosotros tiene un principio y un final, porque somos criaturas finitas. Bueno, el Dios Todopoderoso sabía que nos iba a crear como seres finitos, y esta es la razón por la que en el principio era el Verbo. ¿Qué quiere decir el Verbo? No está hablando de la Biblia. La Biblia no estaba en el principio. El término verbo viene de la palabra griega original logos, que también puede ser traducida como expresión. El Dios Todopoderoso sabía que iba a crear un ser humano limitado, que no podía concebir que un Dios está en todas partes, que no tiene principio ni fin, ocupa todo el espacio, tiene todo el poder. Él sabía que nosotros, como seres humanos finitos, no podríamos concebir eso. Así que decidió que lo primero que iba a hacer, incluso antes de que Él hiciera a Adán y Eva, Él se hizo una forma finita. Ahora, antes de que lo hiciera, Él era espíritu. Estaba en todas partes, llenaba el universo, pero decidió hacerse un logos o una expresión. Mi palabra en este momento es mi forma de expresarme a ti. Por lo tanto, en el principio era el verbo o la expresión estaba con Dios y la expresión era Dios. Dios se hizo un cuerpo en el principio y Él usó su cuerpo para comunicarse con su ser humano finito. Ahora, cuando hizo este cuerpo, Él no hizo otro Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y la expresión era Dios. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Bien. Ahora vamos a ir un poco más lejos. Así que Dios, en este momento particular,
La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versos 1 al 2, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hizo para sí mismo este cuerpo. Él lo llamó el Hijo y Él va a utilizar a este Hijo para apelar a la humanidad. Pero recuerda, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por lo tanto, Dios se hizo un cuerpo y Él hizo el universo por medio de su Hijo. Así que el Hijo empezó en el principio. El Hijo no estaba en la eternidad, el Hijo estaba en el principio. Fue entonces cuando la condición de hijo comenzó. Ahora, más allá de eso, Dios usó esta forma finita, limitada, para aparecer al hombre. Por ejemplo, Él caminó con Adán y Eva en el fresco del huerto. Todos sabemos eso. La Biblia dice que el Señor se apareció a Abraham y, de hecho, comió con él. Él apareció y habló con Moisés cara a cara. En una ocasión pasó junto a Moisés de pie sobre el hueco de una roca, poniendo su mano sobre sus ojos, y cuando él se fue, él apartó su mano y le permitió a Moisés ver su espalda. Él apareció con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Por lo tanto, Dios usó esta forma finita, limitada, a veces le llamamos esta forma una teofanía, porque era angelical. Ahora, ese era el problema con esta forma. Era angelical y que podía llenar la brecha, porque Dios nunca había sentido la tentación, nunca había estado cansado, nunca había sentido dolor, nunca había llorado, no conocía esas cosas. Y aquí la humanidad, ahora una humanidad caída, está luchando para existir y luchar con todas estas tentaciones y estos fracasos, y estaba tan cansada y a veces sentía tal horrible dolor. Y de alguna manera la brecha era demasiado grande para ser cubierta. Pero Dios quiso quitar la brecha. Ahora, en Isaías capítulo 59, verso 16, dice allí que Dios buscó a un hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Un intercesor es un puente, es alguien para cubrir la brecha. Por lo tanto, lo salvó su brazo. Decidió, tengo un plan, voy a acortar la brecha y realmente voy a usar mi propio brazo para hacerlo. Ahora, eso es cuando leemos Juan 1:14. Recuerda Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, eso era en el principio. Pero ahora en Belén dice, y el Verbo se hizo carne. Era angelical hasta ahora. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la expresión se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, cuando el Dios Todopoderoso se hizo hombre, eso no creó otro Dios. Eso era solo el cuerpo de Dios. Quiero decir, después de todo, tú y yo somos cuerpo y espíritu, y sin embargo una persona. El Dios Todopoderoso es el cuerpo y el espíritu, y sin embargo es una persona. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo interesante que tiene es que nunca vemos esa forma angélica de nuevo, porque Dios abandonó esa teofanía, esa forma angelical que Él usó en el Antiguo Testamento, que era inadecuada. Ahora bien, Él viene a este mundo, es tentado en todo, al igual que nosotros, está cansado. La Biblia dice que Él lloró. La Biblia dice que experimentó el dolor, gritó, tengo sed. Así que ahora, la brecha entre el hombre y Dios está acortada. El hombre, Cristo Jesús, es el brazo. Buscó un intercesor, Él no vio ninguno, por lo que su propio brazo trajo salvación. Bueno, ese no es el final de la historia, porque lo siguiente que ocurrió fue que Jesús fue crucificado. Resucitó como un ser humano glorificado e inmortal. Así, hemos visto a Dios sin cuerpo, a continuación vemos a Dios como un cuerpo angelical en el Antiguo Testamento, y después lo vemos como un ser humano siendo tentado, sufriendo, al igual que todos nosotros, y entonces muere, y Él resucitó inmortal. Él vuelve al cielo. Y en Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Permítame leerlo exactamente para ti. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Por lo tanto, esta es la plenitud del cuerpo de Dios. Él no va a ser angelical más, porque Dios no va a ser más un ser humano, va a ser un ser humano inmortal, y el cuerpo que tú y yo veremos cuando nos encontremos a Jesucristo cara a cara, Él tendrá el cuerpo que tenía después de su resurrección. La Biblia dice que cuando seamos resucitados, no sabemos cómo vamos a aparecer, pero esto sabemos, seremos semejantes a Él. Vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo glorioso. Bien. Ahora vamos a llegar hasta el final. Cuando todo acabe, más de 1000 años a partir de ahora, la Biblia dice en 1 Corintios 15, 24 al 28, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, para que Dios sea todo en todos. Bien. En otras palabras, cuando llegue el reino al final, va a ser puesto de manifiesto que solo hay un Dios y que Él es todo en todos. Porque dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora mira esto. En Mateo 28, 19, el día antes de que Jesús dejara la tierra, tal vez el mismo día,
Él dio a sus discípulos la instrucción para la salvación, y esto es lo que les dijo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos esto? No podemos hacerlo si no sabemos cuál es el nombre del Padre, si no sabemos cuál es el nombre del Hijo, y si no sabemos cuál es el nombre del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿podemos resolver esto? En realidad es bastante simple, ya que la Biblia responde a todas estas preguntas. Veamos en primer lugar, vamos a tomar la más fácil primero. Así es que hice álgebra cuando estaba en la escuela. Yo tomaba lo que sabía y suministraba eso en primer lugar, y luego era más fácil averiguar lo que yo no sabía. Por lo tanto, cuando dijo bautizar en el nombre del Hijo, ¿qué quiso decir que hagamos? Obviamente, el nombre del Hijo es Jesús. Todos sabemos eso. Por lo tanto, él decía que id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Hijo, Jesús. Bueno, eso es fácil. Pero, ¿qué quiso decir cuando dijo bautizar en el nombre del Padre? Ahora sabemos que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento se mantuvo en secreto. ¿Recuerdas cuando Jacob estaba luchando con el Señor, cuando se le apareció a él? Y el Señor dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. Él dijo, yo voy a cambiar tu nombre por el de Israel. Jacob dijo, bueno, ya que estamos teniendo presentaciones aquí, ¿cómo te llamas? Y el Señor dijo en Génesis 32:29, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Él no quiso decir su nombre. Pero cuando la forma angelical se fue, Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora, el Señor también se apareció a los padres de Sansón. El padre de Sansón se llamaba Manoa. Esto es Jueces 13, 17 al 18. Los padres de Sansón, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Dios mantuvo su nombre en secreto en el Antiguo Testamento. Sé que utilizamos el término Jehová, en realidad en el hebreo original es YHWH sin vocales. Y era el nombre impronunciable, porque Dios iba a poner todo de su poder en su nombre, y por lo tanto Él mantuvo su nombre en secreto durante todo el Antiguo Testamento. Estas diferentes personas le preguntan por su nombre, y Él no lo diría nunca. Ahora otros ángeles, Miguel dijo su nombre, Gabriel dijo su nombre, pero esta teofanía de Dios nunca dijo su nombre. Observa lo que sucede después. Volvamos. Ahora, se supone que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que el nombre del Hijo es Jesús, pero ¿cuál es el nombre del Padre? En Juan 5:43, Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Ahora, si yo vengo en nombre de mi Padre, si mi nombre es Baxter, ¿podrías adivinar cuál era el nombre de mi Padre? Por supuesto que lo sabes, Baxter. Entonces Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre. Ahora Jesús dijo más que eso, también afirma que Él es del Padre. Él dijo, yo soy el Padre eterno. Así que Él viene en nombre de su Padre, por lo tanto, cuando dice que bautizáramos en el nombre del Padre, significa bautizar en el nombre de Jesús. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Juan 18, 8 al 9, Felipe le dice al Señor, estás todo el tiempo hablando del Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Me estás volviendo loco. Estás hablando del Padre, Hijo, Espíritu Santo, estoy tan confundido. No sé si estoy lanzando o recibiendo. Jesús le dijo a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú? Muéstranos al Padre. Bien, ahora sabemos. Aquí está. El nombre del Espíritu Santo es Jesús, porque Juan 14, 17 al 18 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros en este momento, y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo es simplemente Jesús en forma de Espíritu. La Biblia habla del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Así que si Jesús dijo, ahora estoy con vosotros, pero yo estaré en vosotros, entonces Él obviamente era también el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el Señor nos dijo que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cada vez que los discípulos bautizaron en el nombre de Jesucristo, déjame mostrarte. Los discípulos obedecieron Mateo 28, 19. Ellos no desobedecieron. Pero cada vez que bautizaron cerca de 10.000 personas en el libro de los Hechos, el libro de Historia de la Iglesia del Nuevo Testamento. Cada vez ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo. Ellos obedecieron. Ellos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿sabes que Hijo no es un nombre? ¿Sabes que Padre no es un nombre? Te diré lo que harás. Lleva tu cheque al banco. Fírmalo, Padre. A ver si te dan dinero. Negocia un préstamo para un nuevo hogar. Firma el préstamo con Hijo. A ver si cierras el trato. No, ellos necesitan tu nombre. Por ejemplo, yo soy hijo, soy esposo, yo soy padre.
Pero mi nombre es Irving Baxter. El Dios Todopoderoso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero su nombre es Jesucristo. Tenemos 4 relatos de bautismo en el libro de los Hechos. El libro de la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento. Hechos 2:38, Hechos 8:15 al 16, Hechos 10:48, Hechos 19:5. Quiero que escuches cada uno de esos relatos y lo que los apóstoles instruyeron a hacer a estas personas. La primera de ellas es Hechos 2:38, ya la hemos leído una vez, pero vamos a hacerlo de nuevo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía que el nombre del Padre era Jesús, el nombre del Hijo era Jesús, el nombre del Espíritu Santo era Jesús. Vayamos a Hechos capítulo número 8, versos 15 al 16. Estamos en el avivamiento en Samaria ahora, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Los apóstoles vinieron a ayudar a Felipe en este avivamiento para orar por las personas para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ellos habían sido bautizados en Cristo Jesús, pero aún no habían recibido el don del Espíritu Santo. El siguiente verso, los apóstoles impusieron las manos sobre ellos y recibieron el don del Espíritu Santo. Echemos un vistazo a otro relato, Hechos capítulo 10, verso 48. Esto fue cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, los primeros gentiles en recibir el Evangelio. El Espíritu Santo cayó sobre ellos antes de que se bautizaran. Y el apóstol Pedro les dijo, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Luego, en Hechos 19, verso 5, el apóstol Pablo estaba predicando en Éfeso, a la gente de Éfeso, y ellos no sabían acerca de Jesucristo, ellos solo conocían el bautismo de Juan, y la Biblia nos dice que Pablo les explicó el Evangelio más plenamente, que Juan solo fue un precursor y que señalaba a Jesucristo. Verso número 5 de Hechos 19. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así vemos todos los relatos de bautismo que tenemos en la Iglesia del Nuevo Testamento. Si sumas todas las personas que fueron bautizadas en estos grandes avivamientos aquí de lo que te he leído, fueron cerca de 10,000 personas. Cada uno fue bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Acaso desobedecieron el mandamiento de Jesús? No. Ellos entendieron el mandamiento de Jesús. Si te doy una receta para un pastel y te dice que agregues tanta harina, tanta azúcar, y te dice todo lo que tienes que poner en la tarta, no tomas la receta y la pones en el horno. No, pones los ingredientes dentro. Jesús nos dio la receta para el bautismo. Ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada vez los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12 dice de esta manera, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre Jesús significa salvación, y Dios escogió poner la salvación en ese nombre. Bueno, vamos a concluir. La última pregunta. Si se puede responder a esta pregunta, entonces sabes la respuesta, entiendes todos los matices o no. Aquí está la pregunta. ¿Está Jesús en la deidad? ¿Jesús es un miembro de la deidad? ¿O está la deidad en Jesús? Para creer en 3 personas distintas en la deidad, debes decir que Jesús es un miembro de la deidad. Sin embargo, creo que he demostrado que la Biblia enseña que la deidad está en Jesús. Colosenses 2:9 nos da la respuesta concluyente. Porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa es la razón por la que Jesús puede decir a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la razón por la que Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esa es la razón por la que Jesús pudo decir, ahora estoy con ustedes, pero estaré en ustedes. Es porque, si puedes responder a esta pregunta, ¿está Jesús en la deidad? No. Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es el Padre. Jesús es el Hijo. Jesús es el Espíritu Santo. El nombre de Dios siempre ha sido Jesús, pero se mantuvo en secreto hasta que el poder de la salvación fuera revelado. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entendiendo la deidad, Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, su nombre ha sido siempre Jesús, pero fue mantenido en secreto. Su nombre siempre será Jesús, y tengo muchas ganas de conocerlo en torno a ese trono cuando vayamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores por siempre y para siempre.